Buenos días, profesor. Mi nombre es Grecia Dávila y la obra que yo he elegido es El pez en el agua de Mario Vargas Llosa. Bueno, esta obra fue publicada en el año 1993, exactamente después de la derrota electoral que tuvo Mario Vargas Llosa contra quien fuera el presidente del Perú, Alberto Fujimori, en las elecciones del año 1990. Bueno, este libro es para Vargas Llosa una especie de catarsis personal, pero también es un documento político e histórico, la verdad, donde él relata muchos espacios de su niñez y cómo fue su interés en la política. Esta publicación en el año 93 causó bastante polémica porque muestra la crudeza, muestra con crudeza los entresijos de la política peruana y también revela conflictos internos del país a los que muchas veces nosotros mismos como peruanos no lo vemos de la misma manera. También es un testimonio de una persona que es intelectual que pasó del pensamiento activista a lo que es la literatura. O sea, estas dos mezclas son las que nos brinda el libro. Bueno, el tema principal de la obra va por capítulos. Es, para empezar, la infancia y la juventud del autor, su niñez, hasta el tema de su consagración como escritor. También su campaña política, que fue en los años 1987 y 1990, es la irrupción en la vida política como líder del movimiento Frente Democrático. Y bueno, también fue candidato presidencial. Ambas líneas se complementan y muestran cómo las experiencias personales vividas por Vargas Llosa y las literarias influyeron en su decisión de postular a la presidencia del Perú. Sobre los personajes centrales, bueno, para empezar, el protagonista es Mario Vargas Llosa, también es el narrador del libro. Es un escritor que pasó después a ser político y su visión es básicamente la crítica, la introspectiva y también tenemos a Enrique Ochoa Chirinos como un personaje principal. Este es un personaje político, ¿no?, que acompaña o confronta en todo caso a Vargas Llosa durante su campaña. También tenemos a su esposa, Patricia Llosa, que ella en el libro está descrita específicamente como un personaje clave en la vida principal y también en la vida política que empieza Vargas Llosa. Como su contrincante tenemos a Alberto Fujimori, que es su principal adversario político. No aparece como una figura ambigua, con un perfil bajo, pero bueno, que tras asumir su poder presidencial da un giro realmente autoritario. Y finalmente también como personaje principal considero al padre de Vargas Llosa, porque fue una figura importante en los capítulos autobiográficos, en especial en su niñez, porque él con sus enseñanzas y experiencias le deja una marca profunda. Bueno, lo que es espacio y tiempo narrativo, el escenario es básicamente Perú, pero también hay pasajes donde vivió Vargas Llosa, como por ejemplo París, Londres, Madrid y Bolivia, que como indiqué fueron lugares donde pasó cierto tiempo Mario Vargas Llosa. Esta novela se alterna en dos tiempos, los años 1940 y 1960, donde es la infancia, juventud y los pininos de Vargas Llosa como escritor, y ya desde el 1987 hasta 1990, que es el periodo de efervescencia política, ¿no?, desde la nacionalización de la banca por Alan García hasta las elecciones presidenciales. Ahora, como temas principales he considerado la identidad y la vocación personal, ¿no? Es la construcción de no solamente un ciudadano regular, sino también del escritor, ¿no?, de Mario Vargas Llosa como escritor. Otro tema también que yo he visto en la novela es un desencanto político. Es un Mario Vargas Llosa siente que hay una traición a sus propios ideales democráticos, claro. Y bueno, el tema de corrupción y manipulación, que es algún tema mediático. Hay una crítica muy directa y fuerte a los medios de comunicación utilizados en ese momento, ¿no?, como instrumentos políticos, que no es una novedad, que fue lo que pasó en esos años. También toca un tema de ética y responsabilidad, tanto en la literatura como que es en la vida pública y la vida política. Y el pasado personal nos
da una explicación del presente político y por qué muchas de las acciones de Vargas Llosa, por qué sus posturas como político. Ahora, en el tema de una interpretación de crítica del mensaje del autor, Mario Vargas Llosa nos muestra, ¿no?, un contraste entre el mundo idealista que él nos mostraba en la literatura y la realidad cruda del país, ¿no?, en el lado político. En el fondo, el libro lo que denuncia es el populismo, la falta de cultura democrática que hubo en el Perú tal vez desde siempre. No, el mensaje es básicamente que la política necesita tener ética y tener racionalidad, pero también la política real está muy alejada de eso. Muchas veces opera de una manera contraria a lo que tal vez debería ser, ¿no? De la misma manera, el libro transmite un costo emocional, o sea, nos muestra el costo emocional de involucrarse en la vida pública, ¿no? Por ejemplo, los ataques a los que él sufría, estaba sujeto, traiciones de personas que él consideraba lo acompañaban en la ideología política, fuera del desgaste personal, pues que realizar una campaña implica, ¿no? Pero bueno, finalmente todo se reafirma en el compromiso, ¿no?, con los valores democráticos que él tiene. Ahora, considerando el tema del estilo de Vargas Llosa, tiene un estilo elocuente que es llano, donde tiene chispazos de ironía y de sarcasmo. También tiene descripciones muy minuciosas. Por ejemplo, considero que en los escenarios políticos él los describe con bastante detalle. También es muy detallista con sus recuerdos de infancia y con ciertos retratos psicológicos. Considerando su estilo, es un estilo directo, es llano, con ironía, con sarcasmo, ¿no? Hay una cierta exageración en ciertas vivencias, ¿no? Yo creo que es para resaltar lo absurdo del sistema político en los años 90. Utiliza mucho los flashbacks, ¿no?, que son pensamientos con retorno al pasado, ¿no?, para contar ciertas experiencias personales de su infancia. Es muy detallista para ciertos retratos psicológicos o escenarios políticos, también en los recuerdos de su infancia. Menciona también la relación con el contexto social político que hubo en esos años en el Perú y en el mundo. Por ejemplo, la obra nos narra un Perú marcado por hiperinflación, crisis económica, ¿no?, lo que era el MRTA, el Sendero Luminoso, la desilusión con los partidos tradicionales, por así decirlo, ¿no? En un plano más general, este libro plantea el conflicto entre la intelectualidad y la política. Muestra una tensión, ¿no?, que han vivido otros escritores y anticipa a temas como el autoritarismo disfrazado de democracia, el poder y la influencia de los medios de comunicación y la manipulación del medio colectivo. Sobre los elementos que dialogan con el periodismo en la obra, pues la narrativa denuncia, ¿no?, el libro expone muchos abusos de poder, de corrupción también y temas mediáticos, ¿no? Es una observación a la realidad porque la mirada del autor es casi siempre periodística, mediática, y confronta siempre con los hechos, ¿no? Mario Vargas Llosa tiene un estilo claro y persuasivo que es muy cercano a la crónica y al reportaje literario. Y bueno, sobre el testimonio de primera mano, pues como en el buen periodismo, nos va a dar un acceso directo a los hechos vividos por el protagonista. Como justamente estaba mencionando cuando inicié este libro, yo lo elegí porque era una experiencia personal de Vargas Llosa. Es la primera vez que lo leo, no lo había leído antes, pero yo he vivido en esos años cuando Vargas Llosa estaba en la política. Entonces siempre me parece que para saber hacia dónde vamos o en qué estamos parados como ciudadanos, así no seamos políticos, porque yo no tengo una postura política, siempre es bueno saber de dónde venimos y el origen de las cosas. Muchas de las cosas que feas o buenas que hay ahora tuvieron un inicio. Entonces, para justamente saber hacia dónde vamos y qué no debemos repetir, es que debemos conocer de muchos ángulos nuestra realidad y el origen de las cosas.